Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. También porque hemos visto cómo el grupo ha ido prosperando, no solo en número, pero también en bendiciones. Y les voy a decir por qué. Cuando nosotros vemos los diezmos que da el grupo, alguno pensará, oh, allá en el ministerio les interesan los diezmos. No. ¿Saben lo que significa cuando el diezmo sube? Es que la iglesia está siendo más bendecida. Es que Dios está derramando más bendiciones. Y eso es lo bonito. Por eso les felicito. Y para aquellos hermanos que nos están viendo a través de la pantalla en esta hora, porque estamos transmitiendo para todas nuestras redes de canales del Evangelio Eterno y también a través de las redes sociales para el resto del mundo, ¿verdad? Queremos decirles que el día de hoy, 1 de abril, se inició la transmisión en un nuevo canal de televisión en la ciudad de San Diego, California. Ustedes saben que los dos extremos de nuestras iglesias del Ministerio del Evangelio Eterno son Palmdale al norte y San Diego, frontera con Tijuana al sur. Y justamente hoy me toca estar en la iglesia más al norte de nuestro ministerio. Antes teníamos una iglesia allá en Fresno, pero ya los hermanos se están reuniendo en otro lugar. Y ahora esta es la iglesia que está más al norte. Y la más al sur es la de San Diego. Y quiero decirles que el canal, yo no sé cuántas personas nos están viendo esta noche ya en el nuevo canal en San Diego. Pero quiero decirles que el canal se escucha por toda la zona sur de California. Desde Vista, desde Oceanside, todo hacia el sur, pasando por San Diego, y también abarca gran parte de la ciudad de Tijuana. Y Tijuana pues tiene más de 3 millones de habitantes, y ahí sí son todos de habla hispana. Ahí sí todos se entienden. Aquí en Estados Unidos, en San Diego, pues un 20-25% hablan español, pero la señal que está entrando fuerte a Tijuana va a alcanzar a muchas miles de almas. Oren por este canal, hermanos, que hoy se inició. Y hace un mes atrás, el 1 de marzo, se dio inicio, no recuerdo ahora si fue el 1 de marzo o el 1 de febrero, pero se dio inicio a un nuevo canal en Las Vegas, Nevada. Las Vegas también es una ciudad muy grande y se la conoce como la ciudad del pecado, Sin City, ¿verdad? Pero también allá hay muchas almas que necesitan conocer del Señor Jesús. Y hay una gran población hispana. Más de 180,000 hispanos viven en la ciudad. Casi 200,000 hispanos. Y esperamos poder alcanzar también a los de habla hispana allá en la ciudad de Las Vegas. Así que nuestra señal se está extendiendo cada vez más. La semana pasada estuve en una hermosa ciudad del oriente del país del Salvador. ¿Hay aquí algún salvadoreño o no? Ah, sí, allá está el pastor, ¿verdad?
El pastor es salvadoreño. Eh, San Miguel también es una ciudad, la segunda más importante del país, más pequeño de Centroamérica. El Salvador le llaman el pulgarcito, porque es el pequeñito, pero tiene casi 5 millones de habitantes. Y también se está haciendo planes para en muy poco tiempo comenzar la transmisión en un canal de televisión en San Miguel. Tuvimos una campaña en el estadio Charlé y muchas almas asistieron a escuchar el mensaje del Señor. Fue muy bonito. Allá hay muchos grupos e iglesias del Evangelio Eterno también. En la ciudad de San Miguel no había ninguna iglesia, ya quedó ahora una iglesia establecida. Pero a todos los alrededores, en el departamento de San Miguel, de Morazán, de La Unión, allá hay muchos grupos que se reúnen sábado tras sábado para alabar el nombre de nuestro Dios. Así que el Señor dice en su palabra, y esto lo escribió el apóstol Juan en Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que el mensaje debe llegar hasta el último rincón de la tierra, a toda zona, a toda nación. A veces nos preguntábamos, pero ¿cómo vamos a llegar a todas partes de la tierra? Ahora lo entendemos. Imagínense si a través de este medio, cuántas personas alrededor del mundo están escuchando el mensaje. Y Dios va a mover los corazones para que todo aquel sincero que le está buscando pueda sintonizar, pueda ver y escuchar la palabra de nuestro Dios. Y ustedes son parte de esa red del Evangelio Eterno. Aunque es una iglesia pequeña, Dios la ha bendecido. Y estamos muy felices. Y el pastor José Carranza, en las reuniones de pastores, todos los días nos reunimos para orar los pastores juntos por ustedes y por todo el ministerio. Pero una vez al mes nos reunimos en persona ya en las oficinas en Perris y el pastor siempre se siente orgulloso de su iglesia de Lancaster y da sus informes de cómo el Señor está bendiciendo este grupito. Y quiero decirles que el año pasado, esta iglesia, la más pequeña de nuestro ministerio, sin embargo, se destacó porque fue la iglesia que alcanzó todos los blancos. Y el pastor, nosotros le decimos allá entre los pastores, cariñosamente, ¿verdad, Chepito? Pero aquí ustedes le dicen el pastor Carranza, ¿ok? Pero yo quiero decirles que el pastor Carranza pasó su evaluación de fin de año con un puntaje muy alto. Todos los años evaluamos a nuestros pastores. Y él sacó, yo no recuerdo cuánto eran, pero era cerca de 100. Creo que era como 94, 96. Quiere decir que Dios también está bendiciendo el ministerio de este hombre de Dios. Bien, el tema de este fin de semana que hemos de tratar juntos lleva por título ¿Cuánto cuesta ser cristiano? ¿Cuánto cuesta ser cristiano? ¿Qué les parece? ¿Cuánto cuesta ser cristiano? ¿Cuesta mucho?
¿Es muy difícil? ¿No? Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, ¿es difícil ser cristiano? Bueno, cuando cargamos el yugo con Jesús es fácil. Cuando lo cargamos nosotros solos es bastante pesado. Por un lado, dice que es fácil, pero miren este otro versículo. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 18. Primera de Pedro 4, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva. ¿Ustedes se recuerdan que una vez Jesús dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? Así que para algunos es más difícil que otros, ¿verdad? Bueno, estos 2 días juntos vamos a ver cuánto cuesta ser cristiano. Y comienzo contándoles una historia de mi familia. Algunos la han escuchado, otros la escucharán por primera vez el día de hoy. Cuando el Evangelio llegó al hogar de mis abuelos, allá en las Pampas argentinas, por alrededor del año 1915. Estaba la Primera Guerra Mundial en el mundo. Y un vendedor de Biblias llegó a caballo vendiendo Biblias en ese rancherío, porque era un rancho allá metido. Ni siquiera llegaba la vía del tren a ese lugar. Era muy distante. Dicen en Argentina, allá donde el diablo perdió el poncho. Es decir, muy, muy lejano. Resulta que en aquella época, a principios del siglo pasado, el gobierno argentino regalaba tierras a colonos que vinieran de Europa a cultivar la tierra, porque había muy pocos habitantes en la Argentina. Y es un país bastante grande. No tan grande como Brasil o Estados Unidos, pero es casi el doble que México, y México es grande. Pues cuando a la Argentina estaba despoblada, el gobierno argentino regalaba tierras con la sola condición que los que venían de Europa, colonos, recibieran la tierra y la trabajaran. Tenían que sembrarla, tenían que hacerla producir. Y ustedes saben que la producción es riqueza para un país. Y el país se enriqueció de esa manera. Pero mis abuelos, que vinieron huyendo de la guerra ya en Europa, vinieron con la esperanza de tener su propio pedacito de tierra. Y así les regalaron muchas hectáreas. Pero el gobierno venía a constatar que se estuvieran sembrando. Mi abuelo
paterno, de apellido Gambetta, recibió muchas tierras, plantó árboles frutales, tenía huerto, plantó maíz, plantó trigo, hectáreas y hectáreas de trigo. Y el rancho de los Gambetas se miraba floreciente. Desde lejos se veía los árboles. Con el tiempo crecieron y los árboles frutales se llenaban. Pero un día, un vendedor de Biblias llegó a caballo. Ató su caballo junto a un poste de la cerca y entró a pie por el camino que iba hasta donde estaba el ranchito de los Gambetta. No era tan pequeño, pero era de adobe. Mi abuelo construía en su época de joven, y todavía estaba joven para aquel entonces, pero ya tenían 11 hijos. Y cuando él era joven, soltero todavía, era constructor. Y ahora que tenía su propia tierra, de ahí mismo agarraban la tierra, hacían adobe, lo mezclaban con la paja y se edificó el ranchito. Y cada vez que nacía un nuevo hijo, pues le agregaba otro cuarto al rancho. Total, no les costaba la tierra y la paja. Después que recogían el maíz para dar de comer a los animales o para venderlo, todo lo que quedaba del rastrojo lo mezclaban con el barro y hacían el adobe. El vendedor de Biblias llegó al rancho y se encontró con mi abuela. Mi abuela estaba en casa, el abuelo trabajaba el campo con sus trabajadores. Mi abuela era muy católica. Como en ese lugar del rancherío, ese pueblito, que no era ni pueblo, todavía eran puros ranchos, ahora hay pueblo, 100 años más tarde, pero en esa época no había ni siquiera una parroquia católica. Casi todos los colonos que venían de Europa eran católicos. Y mis abuelos eran italianos y eran católicos. Pero no había iglesia católica. El cura venía una vez al año a dar la vuelta por el rancherío. Venía a recoger los diezmos de todos los colonos, después que vendían sus siembras, y venía recogiendo sus diezmos, y venía a bautizar a todos los niños que habían nacido en ese año, y a todos los que se habían juntado venía a casarlos. Y mi abuela era la que le llevaba todos los registros al cura. Ella tenía un cuaderno donde iba anotando cada niño que nacía, y ya cuando iba a venir el cura, mandaba avisar con los peones: ya va a venir el padrecito, prepárense para la boda, prepárense para bautizar al niño, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, no les voy a hacer muy larga la historia, pero mi abuela, que era muy católica, le había dicho a mi abuelo: hazme una sala al frente de la otra sala, como una entrada a la casa. Y en esa entrada, ella la dedicaba para tener a la Virgen y a los santos y a todas las imágenes. Y cuando venía el cura, él hacía misa en la casa de mi abuela. Mi abuela había aprendido a leer de niña, aunque no había ido mucho a la escuela, pero había aprendido a leer. Y cuando el vendedor de Biblias le dijo que tenía Biblia, ella le dijo: ¿y es católica?
Sí, señora, tenemos Biblia católica y tenemos Biblias también protestantes. No, 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 protestante no. Yo quiero una Biblia católica. Y bueno, el vendedor de Biblia le vendió la Biblia católica y dentro de la Biblia le puso de regalo 2 revistas. Se llamaban El Atalaya, pero no eran revistas de los Testigos de Jehová. En aquella época, hace 100 años atrás, El Atalaya era una revista adventista. Mi abuela comenzó a leer la Biblia y todo fue bien. Le encantó las historias de la Biblia, la historia de la creación, la historia de Noé, del diluvio, la de Abraham, Isaac, Jacob y la historia de José. Le fascinó. Llegó al Éxodo y todo fue bien hasta que llegó al capítulo 20 de Éxodo, donde Dios desciende sobre el monte Sinaí y proclama su santa ley. Y mi abuela se llamaba Magdalena, mi abuela, María Magdalena. Le decían Lena, Lena por Magdalena. Y Lena, por primera vez en su vida, lee en la Biblia católica los 10 mandamientos. Ella los había aprendido cuando hizo primera comunión, pero no estaban iguales que en la Biblia católica. Y se quedó sorprendida cuando vio que el primer mandamiento decía: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás otros dioses delante de mí. Y luego mi abuela leyó: no te harás imagen. Y en la Biblia católica dice: ni escultura ni figura alguna. En la Biblia protestante dice: no te harás imágenes ni ninguna semejanza. Pero en la Biblia católica dice: no te harás imagen ni escultura ni figura alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te hincarás ante las imágenes, ni les rendirás culto, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso. Y mi abuela lo vuelve a leer. Y dice: ¿pero a qué dice que no debemos tener imágenes ni de lo que está arriba en el cielo? Pues ella creía que la Virgen estaba allá en el cielo y que Jesús también. Y los santos también. Y tenía el montón de santos en su sala grande que había hecho para que el cura tuviera misa allí. Y ahí se hacían los casamientos y así, ahí se hacían los bautismos una vez al año. ¿Saben lo que hizo mi abuela? Comenzó a bajar las imágenes de su sala. Las que eran de yeso, las quebró. Las que eran de madera, las quemó. Y las que eran de piedra, las enterró. Pues bien rápido corrió la voz por el rancherío, porque mi abuela era muy conocida. Aparte de que el cura allí venía y ella era como la ayudante del sacerdote, era muy querida porque mi abuela corría donde había un enfermo. Y allá le iba a llevar. Ella no sabía nada de medicina natural, pero en aquella época se acostumbraba a la medicina natural y toda la gente, y mi abuela tenía en su jardín pues, todas las hierbitas para las personas que se enfermaban y ella las atendía. Y cuando alguien se estaba muriendo y no había cura que le diera los santos óleos, pues ella iba a orar con la persona y decía:
pues te voy a dar los santos óleos. Y ella, el cura, la autorizó a dar la extrema unción si se estaban muriendo. La querían mucho a mi abuela. Pero se corrió la voz. La Magdalena se volvió atea. Destruyó todas las imágenes. La gente decía, oh, pero qué horrible. ¿Cómo va a destruir las imágenes? Y mi abuela siguió leyendo y llegó al cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento dice en la Biblia católica, acuérdate de santificar el día de sábado. En nuestra Biblia dice, acuérdate de santificar el día de reposo. Pero en la Biblia católica dice, acuérdate de santificar el día de sábado, porque es fiesta para el Señor Dios tuyo. No hagas en él ningún trabajo. Pues mi abuela decidió que en la casa de los Gambetta no se trabajaba más. Así, de buenas a primeras, aquí no se trabaja más. Pero resulta que le dio la orden a los trabajadores de mi abuelo, y él tenía mucha gente que trabajaba en el campo. Peones, ¿verdad? Trabajadores, jornaleros. Y mi abuela le dijo, hoy es viernes, mañana no vengan porque no hay trabajo aquí mañana. Pero cometió el error de no avisarle a mi abuelo. Cuando mi abuelo se enteró, se enojó mucho. Dijo, ¿sabes qué, mujer? Tú puedes mandar en tu casa, pero con mis trabajadores yo soy el que mando. ¿Cómo se te ocurre decirles que no vengan a trabajar? Pero es que Dios lo dice en su palabra. Mi abuelo dijo, no te vuelvas a meter con mis trabajadores. Pero es que el mandamiento dice, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que habita dentro de tus poblaciones. Aquí dice que ni los siervos, ni los trabajadores. Allá tú, le dijo mi abuelo. ¿Saben? Mi abuelo no hablaba mucho. Era un hombre altote, era un italiano del norte de Italia, de Génova, había nacido él. Era de ojos azules, pero era un hombre fornido y grande. Tenía una manota y medía como 2 metros de alto. Y mi abuela era chaparrita, bajita. También tenía ojos azules mi abuela. Era muy dulce. Pero no le tenía miedo a mi abuela. Y se le plantó tan alta como era, que no era muy alta, y le dijo, ¿a qué se obedece a Dios? Si tú quieres ser judía, sélo tú. Yo soy católico. Pues, ¿qué creen? Al rato se corrió por toda la comarca. No es que se hizo atea, se hizo judía, ahora guarda el sábado. Mi abuela siguió leyendo la Biblia y cada cosa que leía la ponía en práctica. Y llegó a Levítico, después de Éxodo viene Levítico. Y al llegar al capítulo 11 de Levítico vio que decía, estos son los animales que se deben comer y estos son los que no se deben comer. Pues limpió la alacena, pero mi abuelo cultivaba tierra, pero mi abuela tenía su negocito. Mi abuela criaba puercos.
tenía un hato de puercos. Ese era el de ella. Ella los vendía y allá en Argentina se acostumbra para Nochebuena comer lechón asado. Y entonces vendía mucho para la época antes de Navidad, porque toda la gente venía a comprarle su lechón asado o su lechón para asar. Mi abuela tenía muchos cerdos, no un hato pequeño. Nunca supimos cuánto, pero mis tías decían que tenía más de 300 cerdos. Pues mi abuela llamó a los peones y les dijo, comiencen a cavar. ¿Y qué vamos a hacer? Ustedes caven. Y les hizo cavar. Y mi abuela iba a revisar. No, mucho más profundo. Pero ¿y qué va a hacer aquí, doña Elena? Ustedes caven. Y los hizo cavar una tremenda fosa. Y luego mandó a sacrificar los puercos y a enterrarlos. Ahí sí que la gente del pueblo dijo, no, ni atea ni judía, se volvió loca. Se volvió loca. Si no quiere los cerdos, ¿por qué no los vende? ¿Pero por qué los tiene que enterrar? ¿No ven que está loca? Perdió la cabeza. Y cuando le decían, doña Elena, ¿y por qué no los vendió? Si ya no los quería, los hubiera vendido. Y no son buenos para mí, no son buenos para nadie. Esa era mi abuela, de armas tomar. No le voy a contar lo que pasó con mi abuelo ahora. Quizás mañana le sigo la historia. Pero quiero decirles que la gente la conocía, sabía que era una mujer buena, pero muchos se dejaban guiar por el chisme, ¿verdad? Y por lo que andaban diciendo. Miren, qué locura matar los puercos. Cuando a través de las revistas conoció que había gente que guardaba el sábado, les resumo la historia, decidió bautizarse. Ella con todos sus hijos. Tenía 11 hijos. Los más pequeños todavía no tenían edad de bautizarse. Mi papá, que se llamaba don Víctor, bueno, se llamaba Víctor en esa época, después lo conocieron como don Víctor Gambetta. Mi papá tenía 16 años entonces y era conocido como el bailarín del rancho. En todas las fiestas allá andaba él bailando con las muchachas. Mi papá no le gustó mucho la nueva religión de mi abuela y se resistió heroicamente. No, a mí no me van a meter en esa religión que te prohíben hacer de todo. Bueno, cuando se fueron a bautizar, mi abuela mandó a limpiar el abrevadero de las vacas. ¿Saben lo que es el abrevadero? Donde toman agua. Es un fuentón grandote. Algunos me dicen, ya sabemos, pastor, de dónde sacó usted la idea de llenar esos bautisterios. Bueno, yo no había nacido cuando eso, ¿verdad? Pero la historia está en mi familia. Mi abuela mandó a limpiar uno de esos abrevaderos, le echó cloro, la limpió bien y lo volvió a llenar con agua fresca. Y allí se bautizó ella. Mi abuelo ni estuvo presente en el bautismo. Y se bautizaron los hijos mayores, menos mi papá. Porque él no quería. A mí no me van a quitar de ir a los bailes.
y de tomar un poquito. Le gustaba la cerveza. Ah, los vecinos del pueblo decían, miren, los metieron en un tanque de vacas. ¿Qué le han hecho esos americanos que le enseñan la Biblia? La gente decía, le hicieron un gualicho. Ustedes no saben lo que quiere decir eso, gualicho, pero ese es idioma indígena de allá, de las Pampas argentinas. Quiere decir un maleficio, un embrujo. Esos americanos, porque pues en aquella época, 1916, 1917, cuando se bautizaron, pues todos los misioneros venían de Estados Unidos. Esos americanos le hicieron un embrujo. El demonio se metió en la casa de los Gambetta. Incluso las chismosas del pueblo decían, se debe haber enamorado del gringo. Gringo le llamaban a los americanos, ¿verdad? Un vecino español, un gallego, hasta se aventuró a decirle a Lena, verá usted, doña Lena, que esos americanos de esa religión que viene de Estados Unidos le van a quitar todo. Le van a quitar su casa, le van a quitar su dinero, le van a quitar todo lo que usted tiene. Y se van a quedar en la miseria. Hasta les van a quitar a sus hijos, porque eso hacen esos misioneros americanos que vienen predicando sus herejías. Y mi abuelita Magdalena le dijo al español, si me quitan todo, pero tengo a Cristo, ¿valdrá la pena? Si me quitan todo, pero tengo a Cristo, ¿valdrá la pena? ¿Cuánto cuesta ser cristiano? ¿Cuánto realmente cuesta? Mi papá, que sí se bautizó un año más tarde, porque era el favorito de mi abuela, a lo menos así decía él, ¿verdad? Todos los hijos dicen que son los favoritos, pero se parecía mucho a mi abuelita, mi papá, porque tenía los ojos azules igual que ella. Y mi abuelita oraba mucho, mucho por él y le hablaba y le decía, hijito, tú no te puedes perder, tú te tienes que salvar. Y finalmente, mi papá también se bautizó. Tenía 18 años cuando se bautizó. Y realmente la llegada del Evangelio a esa ranchería, allá en ese pueblito de Miguel Cané, en las Pampas argentinas, cambió la vida de toda esa familia de colonos italianos. Les cambió la vida. Muchos años más tarde, mi padre regresó al rancho, a donde estaban aún sus padres, donde él se había criado. Venía del Perú, porque mi papá, al igual que todos los hijos de la familia Gambetta, mi abuela ya no vendía puercos, pero ahorraba para mandar a sus hijos a estudiar al colegio adventista en Entre Ríos. Y uno por uno, todos, de los 11 hijos, 9 de los 11 terminaron siendo misioneros.
9 de los 11 hijos. Y mi papá, después que se graduó de maestro y después se graduó de pastor, fue de misionero al Perú a predicar el Evangelio. Y les contaba que después de muchos años volvió del Perú a visitar a sus padres allá en el rancho y se encontró con el viejo español que les había dicho: esos americanos le van a quitar todo, hasta sus hijos. Y fue cierto lo que dijo el viejito, porque todos los hijos se fueron a otros países. ¿Saben que en mi familia han servido a la causa del Señor mis parientes en más de 30 países alrededor del mundo como misioneros? Mis tíos, mis tías, mis primos. No se imaginan hasta qué lugares fueron como misioneros, no solo al África, sino también por allá a Afganistán y a Irak y a esos lugares, porque tengo primos que son maestros, otros que son médicos, y muchos de mi familia le han servido al Señor, así como lo hizo mi papá. Así que fue cierto que les quitó a sus hijos porque todos se fueron lejos. Pero con una gran razón. Y ahora cuando mi papá se encuentra con el viejo gallego, con el español, le dice el gallego: Víctor, Víctor, qué gusto de verte. Fíjate que ya estoy, y perdonen la expresión que voy a usar, pero se usa mucho esto en la Argentina. Ya estoy viejo, enfermo y jodido, dicen allá. Jodido quiere decir pues que ya anda enfermo y todo mal, ¿verdad? Yo sé que aquí la palabra es un poquito fuerte, ¿verdad? Pero así le dijo el viejo español a mi papá: mira cómo estoy. El médico me prohibió fumar, me prohibió comer cerdo y tomar. Y estoy muy enfermo. A lo que mi papá le replicó, casi con un guiño en el ojo: ah, pues mi médico me lo prohibió antes que me hiciera daño. El mismo español que le había dicho a mi abuela: estos americanos te van a quitar todo, tuvo que reconocer: fíjate, Víctor, que tú fuiste a la escuela, te preparaste, fuiste a la universidad y has viajado por muchos países. Tuvo que reconocer, mientras que ellos allá en el rancho. Mirando hacia atrás, mi padre decía: sí es cierto, quizás nos quitaron mucho, pero nos dieron. Nos quitaron todo lo que nos servía. Nos quitaron todo lo que nos hacía daño. Todo lo que no era realmente bueno para nuestro beneficio, pero nos dieron tanta bendición que no alcanzan las palabras para contar todas las bendiciones que Dios dio a la familia Gambetta. Cambió el rumbo de la vida de toda esa familia de inmigrantes italianos. Los elevó, los ennobleció, el Evangelio los educó, los proyectó a servir a Dios y a la humanidad como médicos, enfermeras, maestros, ingenieros, pastores por todas partes del mundo. Y queridos hermanos, así es el Evangelio. Donde quiera que llegue el Evangelio, eleva, ennoblece al ser humano,
lo transforma, lo transforma. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Lo cuesta todo. Jesús contó 3 historias que responden a esta pregunta. La primera se encuentra en San Mateo, en el capítulo 13, y quiero que lo busquen. San Mateo, capítulo 13. Son 3 historias cortitas que contó Jesús. Dice en el versículo 44, y aquí Jesús nos va a responder él mismo cuánto cuesta ser cristiano. Dice, nomás un versículo trae esta historia, un solo versículo, muy cortita. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imaginémonos al campesino, así como mi abuelo que era campesino. Imaginémonos al campesino, un trabajador del campo que está arando un terreno que no es suyo. Es un peón, es un empleado que trabaja para otro. De pronto, arando una parcela, el arado golpea contra algo duro como si fuera una piedra enterrada. Se detiene, se baja de los caballos, se pone a cavar y de pronto desentierra algo. Es una caja, es un cofre, es un tesoro escondido, es un tesoro enterrado. Abre el cofre, queda boquiabierto al ver la cantidad y el valor del tesoro escondido en el cofre. Es muy valioso. Comienza a mirar todo alrededor, pero está en medio del campo. Quería estar seguro que nadie lo ha visto. Y ahora vuelve a cavar, pero hace el pozo un poco más profundo. Entierra otra vez el cofre, tapa bien el hoyo y se va corriendo a su casa. Noten cómo dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. O sea, lo encontró, pero ahora lo enterró otra vez. Se va a su casa y comienza a vender todo lo que tiene. Noten cómo termina el versículo. Gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora imaginémonos. Llega a su casa, saca las ollas, saca los platos, la refri, la estufa, los muebles, las mesas, las sillas. A todo esto viene su mujer y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿Qué haces? Cállate, mujer. Yo sé lo que estoy haciendo, cállate. ¡Oh, no! ¿Cómo me voy a callar? Son mis cosas, espérate. Eso sí que no. ¿Qué? ¿La ropa de tus hijos vas a vender? Si quieres, vende la ropa tuya, pero no la de mis hijos, y la mía menos. Mujer, yo sé lo que estoy haciendo. Es que necesito más dinero.
¿Qué no entiendes? ¿Pero qué pasa? ¿Estás loco? Va al ropero y comienza a sacar todo, la ropa de la mujer, la ropa de sus hijos, los zapatos, las medias, todo lo saca para irlo a vender. ¿Qué no es eso lo que dice el versículo? Dice, vende todo lo que tiene. ¿Cuánto? Todo lo que tiene. Ya me imagino a la mujer. No, no. Cállate, mujer, no llores. Tranquila. Después te cuento. Y se va a vender todo. La mujer llorando le dice, realmente no entiendo lo que estás haciendo, tanto que nos costó todo esto. Y ahora tú los estás mal vendiendo, malbarateándolo. Porque ustedes saben, los vecinos, y siempre hay vecinos aprovechados cuando alguien tiene que vender de apuro, ¿verdad? Felices la vida a los vecinos porque han sacado una buena ganga. Dicen, pobre este señor, ¿quién sabe qué le andará pasando? ¿Por qué necesita el dinero? ¿Quién sabe qué trae en la cabeza? Pobre hombre, dicen otros. Mira, malbarateando todo. Finalmente, cuando vendió hasta lo último que tenía, cuenta el dinero, va con el dueño del terreno y compra ese pedazo de parcela. Hasta el mismo dueño dice, qué raro, este trabajador mío nunca antes había manifestado mi interés en este terreno. Y ahora de pronto, pues yo no sé de dónde sacó el dinero, pero me dio lo que yo pedía y como yo lo estoy vendiendo, pues se lo vendo. Y el hombre de nuestra historia, de la historia de Jesús, ahora una vez que el terreno es suyo, ahora que ya tiene la escritura en su mano, le dice a su esposa, ven, ahora vas a entender, ven. Y llama a sus hijos y van al terreno allá en el medio del campo. Y todavía la esposa dice, y vendió todo por este pedazo de terreno. Mujer. A ver, muchachos, caben. Y les da a cada uno una pala. ¡Somos ricos! Ya no necesitamos todas aquellas cosas viejas que vendimos. Ahora tendremos todo nuevo, mujer. Nos vamos a construir, no una casa, un palacio. Y así es la historia del hombre que encuentra el tesoro escondido. Vende todo lo que tiene para lograr el tesoro. ¿Qué es el tesoro? ¿Qué es el tesoro? El reino de los cielos, el evangelio, la salvación. Y Cristo es todo eso, porque Cristo es el evangelio, Cristo es la salvación y Cristo es el rey del reino de los cielos. Así que esta historia del tesoro escondido lo representa Cristo. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Todo. Todo. Hay que renunciar a todo. Y usted dice, ¿de verdad todo? Bueno, para que nadie se equivoque, Jesús contó otra historia cortita.
Y es el versículo que sigue. No más que esta historia tiene dos versículos, el 45 y el 46. Dice así: también, dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Muy parecida esta historia a la otra, pero ahora comenzamos por el fin. ¿Qué es la perla de gran precio? ¿Qué es? ¿Quién es la perla de gran precio? Cristo es la perla de gran precio. Es igual que el tesoro escondido. ¿A quién representa? Y aquí le llama la perla preciosa. Yo una perla preciosa. Pero dice que estaba buscando una perla de gran precio. Al encontrar una perla preciosa de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El que tiene a Cristo no necesita nada más. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Y Cristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre si granjea todo el mundo pero pierde su alma? Entonces, ¿qué es de más valor? ¿Lo que este mundo da, las cosas materiales, o la vida eterna? La salvación. Imaginémonos por un momento al mercader, al hombre, de nuestra historia que contó Jesús. Señor, le dice el comprador al mercader, me gusta esa perla. Esa te gusta. Tienes buen gusto y tienes buen ojo. Me gusta, Señor, quiero comprarla. ¿Cuánto cuesta? Cuesta mucho. Demasiado, demasiado. ¿Y usted cree que yo la puedo comprar, Señor? Bueno, es tanto lo que cuesta que es muy difícil que alguien la quiera comprar o la pueda comprar. Sin embargo, si tú estás dispuesto a pagar el precio, sí la puedes comprar. ¿Y me alcanzará? ¿Cuánto cuesta? Dígame. Bueno, el precio es que te cuesta todo lo que tienes. Pero entonces la puedo comprar. Yo te dije que la podías comprar si estás dispuesto a pagar el precio. ¿Todo lo que tengo? Sí, sí, todo lo que tienes. Oiga, ese es un precio muy caro. Sí, ya lo creo, es bien caro. Pero si estás dispuesto a pagarlo, te la vendo. Ok, dice el comprador. Con mucho gusto la voy a adquirir.
Mete su mano en la bolsa, saca su billetera y dice, aquí está, mire, y le abre la billetera, no tengo más, $1,500, es todo lo que tengo. Es mía, ¿verdad? Usted dijo, todo lo que tengo. ¿Y eso es todo lo que tienes? ¿Estás seguro? Pues ya le mostré, es todo lo que tengo. ¿Y en el banco cuánto tienes? Ah, ¿también lo del banco? Pues yo te dije todo lo que tienes. A ver, pásame tu libreta de banco. Fírmame aquí. Todo esto es mío. ¿Todo lo que tengo en el banco? El hombre ahora comienza a preocuparse. ¿Todo lo que tengo? Bueno, oiga, ya me sacó todo. Me sacó todo el efectivo y me sacó hasta mi cuenta de banco. Ahora sí que me dejó en cero. No tengo nada más. Deme la perla. Un momentito, amigo. ¿Dónde vives? Oh, allá en mi casa. Ah, ¿tienes casa? ¿Tienes casa? Un momento, señor. ¿Qué piensa usted? ¿Me va a dejar en la calle? ¿A dónde voy a llevar a mi familia? ¿O quiere que vaya a dormir en el carro? Ah, ¿tienes carro? El carro también. Oiga, pero ¿cómo? ¿Me va a dejar con lo que traigo puesto? También eso. ¿Cómo? ¿Mi ropa? Sí. ¿Y tus muebles? Y todo lo que tienes. Pero Señor, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Ah, ¿tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos tienes? Un momento, espérese, un momento. No. Yo te dije todo lo que tienes. ¿Cuál parte de la palabra todo es la que no entiendes? Todo. ¿Todo? T-O-D-O. Bueno, si realmente quieres la gran perla, porque es bien grande, no hay otra igual. Todavía te falta algo más. Algo más. Le di todo, hasta mi familia. Si quieres obtener la perla de gran precio, tengo que ponerte también a ti en la lista. Tú también. Ya no te vas a pertenecer más a ti. Ahora me vas a pertenecer a mí. Te compro a cambio de la perla de gran precio. ¿Estamos entendiendo? Cristo es la perla de gran precio. Y si tú me preguntas cuánto cuesta ser cristiano, yo te respondo, te cuesta todo. Todo lo que tienes. Hasta tu misma persona, tu familia, tus posesiones, tu nombre, tu carrera, tu tiempo, tus talentos, tu vida misma, todo tiene que ser puesto a los pies del Señor Jesús si quieres adquirirlo. Él no recibe nada menos que eso. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Lo cuesta todo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Really? Are you willing to give it all up for him?
¿De verdad? A ver, veamos cuánto cuesta seguir al Señor Jesús. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 9, aquí hay una historia que nos ilustra esto mismo. Comenzando con el versículo 59. Y dijo a otro, sígueme, follow me. Y él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, versículo 61, te seguiré, Señor, dijo el otro, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿No les parece un poquito radical esto? ¿No le parece un poquito excesivo? Lo que el primero pidió es razonable. Deja que primero entierre a mi padre y después te voy a seguir. Y Jesús dijo, no. ¿Me sigues ahora? Pero Señor, está el funeral de mi papá. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme ahora. Y el otro le dice, aunque sea déjame ir a despedirme de los de mi casa. Y Jesús le responde, ninguno que pone su mano al arado y mira luego hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, Dios requiere una entrega completa. Significa dejarlo todo para seguirlo a Él. Y esto incluye aún tu familia. ¿De verdad? Bueno, leamos las palabras del Señor Jesús. San Lucas 12. Allí la hoja que sigue. Dice en el versículo 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 de una familia estarán divididos. 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Y tú dices, eso último sí lo creo. Pero Jesús dice, va a haber división en el hogar. ¿Ustedes lo creen? ¿Ustedes creen que por seguir a Jesús los hogares se dividen? ¿Y de qué manera se dividen? Pero miren las palabras del Señor Jesús. Parece muy exigente. Parece muy radical.
Mateo capítulo 10. Dice el versículo 37. El 36 dice, los anteriores no los leo porque más o menos parecido a lo que ya leímos. He venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y el 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Quiere decir que Jesús no solamente es la perla de gran precio y que hay que dejarlo todo para seguirlo a Él, pero también causa división en el hogar. A veces pensamos que Jesús va a unir los hogares. Bueno, si se unen en torno a Cristo, no puede haber hogar más feliz ni más unido en el cual Cristo es rey y reina en ese hogar. Pero cuando uno quiere y el otro no quiere, los hogares se dividen. Y esto va más allá todavía. Las próximas palabras que vamos a leer son todavía más increíbles. Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 26. Dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo entendemos estas cosas? Tú dices, pero parece mentira que Jesús diga estas palabras. Yo no las inventé, pero nunca se habla de esto, ¿eh? Nunca nadie lee estos versículos en un sermón. Que hay que aborrecer a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hermanos, a hermanas y aún también su propia vida. Pero aquí dice, no puede ser mi discípulo. ¿Cuánta gente que dicen ser discípulos de Cristo no lo son? Es fácil decir, I follow Jesus. Do you really follow him? ¿De verdad lo sigues? Porque si no aborreces tu propia vida y todo lo que te pueda servir de tropiezo para seguir al Señor Jesús lo abandonas, y si el Señor te dijera, ¿sabes qué? Vas a seguir a mí, pero vas a dejar a tu hijita. No, mi hijita no, porque ella no ve bien. ¿Qué viene primero, Jesús o tu hija? Wow, está duro. Los requerimientos de Jesús son radicales. No puede ser mi discípulo. Y el versículo 27 dice, el que no lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es tu cruz que te toca llevar por el Señor? Y si no tienes una cruz, porque el Evangelio es fácil para ti, pregúntate por qué. Porque Jesús dice que el que no lleva su cruz y lo sigue no es discípulo suyo. Y si no hay cruz que llevar, escúchalo bien, el himno dice: cuando corona me dé por la cruz. Si no tienes cruz que entregar, no hay corona que recibir. Si sufrimos aquí, reinaremos allá. Pero queremos todo fácil, un cristianismo que no cueste nada. Si no cuesta nada, entonces no sirve, no vale nada. Lo que no cuesta no vale. Y tú dices, esto me incomoda, pastor. Yo quiero ser cristiano, pero no tan así, no tan fanático. Yo no lo dije. Jesucristo es el que está diciendo estas palabras. No me mires a mí raro. Son palabras del Señor Jesús. ¿Cuántos hay que por amor a las cosas de este mundo, por afectos filiales, perderán la perla de gran precio? ¿Cuántos hay que por dificultades y trabas de parte de la familia, de parte de sus hijos, o de su esposo, o de su esposa, o por amistades, perderán la perla de gran precio? Hay quienes les resulta muy difícil tomar una decisión a favor de Cristo, por la presión de aquellos que los rodean. En una campaña evangelística que di en la ciudad de Los Ángeles, me recuerdo una dama que me dijo: pastor, yo quisiera bautizarme, pero no puedo. Vivo en la casa de mi hijo, usted sabe. Soy viuda, soy sola, nomás tengo un hijo y estoy arrimada a él, no tengo a nadie más. Y mi hijo me dijo que si me bautizo me echa de la casa. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y saben lo triste? Nunca tomó su decisión. No se bautizó. El que no aborrece a hijo o a hija, y aún su propia vida, dice Jesús, no puede ser mi discípulo. Nunca olvidaré el caso patético de una dama de la sociedad. Esto fue en Colombia. Me dijo: pastor, yo me bautizo porque sí quiero salvarme, pero hay una cosa que no puedo dejar ni lo voy a dejar. Esto y esto y esto. Mis joyas. Nunca las podré dejar. Son mis alhajas. Las heredé de mis abuelos, que eran ricos.
Esta es mi herencia. Si yo salgo a la calle sin esto, me siento desnuda en la calle, como que no tuviera ropa. No puedo. Bautíceme porque yo me quiero salvar, pero no me pida que me quite las alhajas. ¿Será que Cristo nos pide hasta que nos quitemos las alhajas? ¿Será? ¿Están seguros que eso está en la Biblia? Después de lo que hemos leído hasta ahora, yo creo que ya no dudan, ¿verdad? Porque si Jesús dice que hay que aborrecer a padre y a madre y a hijos y a mujer y aún su propia vida y que hay que entregarlo todo para seguirlo a Él y comprar la perla de gran precio, no sería nada raro que Jesús diga eso. Mañana vamos a hablar un poquito de ese tema y lo vamos a ver en la Biblia, porque hay gente que dice, pero ¿por qué hablan de las alhajas, de las pantallas, le dicen los puertorriqueños, de las joyas? ¿Por qué? Eso incomoda. Yo no estoy en un certamen de popularidad como pastor. No estoy tratando de ganar el primer lugar, de ser el más popular. Solo vengo a compartir lo que Jesús dijo. Y no puedo cambiar lo que está escrito. Y la palabra de Dios es muy clara al respecto. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Lo cuesta todo. Cristo no se conforma con un cristianismo a medias. ¿Qué no fue el Señor Jesús el que dijo, el que no está conmigo, contra mí es? Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué no fue el Señor Jesús el que dijo, no se puede servir a dos señores? Entonces, Él es exclusivo. He requires everything, everything. And He will not share His throne with anybody. Él no va a compartir el trono de tu alma con nadie más. Porque Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a Mamón, dijo Jesús. ¿Y qué quiere decir Mamón? El de cara verde. El de cara verde. No se puede estar con un pie en el mundo y otro en la iglesia. Cristo no se conforma con aquellos que no hacen una entrega completa. Así como aquel hermano que me dijo, pastor, yo sí me bautizo, pero cuando lo fueron a bautizar, ¿saben lo que hizo? Se metió la mano en la bolsa y el pastor le estaba por sumergir. Espere, pastor. Y sacó la billetera y la dejó afuera. No fuera que se fuera a mojar la billetera. Es decir, no quería bautizar su billetera y la dejó fuera del agua. ¿Entienden la moraleja? La entrega es completa. Cuando Cristo nos pide que nos entreguemos a Él, es todo. Es todo.
Una vez estaba yo en el Convention Center en Anaheim. Había ido a tomar unas clases de evangelismo con un evangelista muy famoso que ya falleció hace unos años atrás. Se llamaba Billy Graham, muy famoso. Y él daba clases de evangelismo. Y tomábamos clases con distintos pastores para aprender. Y estábamos tomando una clase con un pastor bautista. Y el pastor nos contó una historia. Ustedes saben que los bautistas, al igual que los adventistas, enseñan que el amor a Cristo se muestra al devolverle la 10ª parte de lo que Él nos da. ¿Y cómo le llamamos a la 10ª parte? El diezmo. Y este pastor bautista nos contaba a un grupo de pastores. Una vez, decía el pastor, estaba yo con un anciano de mi iglesia en la oficina. Acabábamos de dar un curso sobre mayordomía, enseñando sobre los diezmos y las ofrendas. Y este hermano, que era anciano de la iglesia, se había resistido heroicamente a aceptar el asunto del diezmo. Yo había puesto, lo llamé a mi oficina para hablar con él, tomé mi billetera y la había puesto arriba del escritorio detrás del cual yo estaba sentado. Cuando nos fuimos a arrodillar para orar después de la conversación había sido: hermano, ¿por qué usted no le es fiel al Señor con los diezmos, con las ofrendas? Y él había dado 1000 excusas. No lo pude convencer, dijo el pastor, y era anciano de la iglesia. Pues cuando fuimos a arrodillarnos, ya estaba yo arrodillado y nomás me incorporé otra vez y agarré mi billetera que estaba arriba del escritorio. Dice, yo me la saco siempre porque me molesta, como está en la bolsa de atrás, pues me molesta para sentarme. Y la había puesto hacia arriba. Pero ya estábamos arrodillados y me levanté, agarré la billetera y me la metí en la bolsa y entonces oramos. Cuando terminé la oración, dice el pastor, el hermano, el anciano, me preguntó, oiga pastor, ¿y por qué se levantó a agarrar la billetera antes de orar? Y yo le contesté, porque íbamos a cerrar los ojos. Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Pues si usted no tiene escrúpulos para robarle a Dios, mejor me aseguro. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Y vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos vuestros diezmos, o como dice otra versión, traed los diezmos completos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré sobre vosotros las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que ¿qué? Hasta que sobreabunde. Esa es la promesa del Señor. Es el único lugar en toda la Biblia donde Dios le dice al hombre, pónganme a prueba. Pruébenme. A ver si no voy a cumplir lo que yo he prometido. Pero muchos no toman a Dios en serio por lo que Él dice. You must take God at His word. Acepta lo que Dios dice, ponlo a prueba. Y verás si Dios
no bendice hasta que sobreabunde. Traed los diezmos completos y haya alimento en mi casa. En esta noche voy a terminar, mañana vamos a seguir. Tenemos 3 temas de cuánto cuesta ser cristiano. ¿Okay? Mañana por la mañana vamos a seguir y luego por la tarde nuevamente. Termino en esta hora con una historia. Yo estaba estudiando en la Universidad Adventista, allá donde mi padre fue a estudiar cuando era joven, en Entre Ríos, Argentina. Porque no solamente mi abuela mandó a sus hijos a estudiar a la Universidad Adventista para que se prepararan para servir a Dios, pero también esos hijos mandaron a sus hijos a estudiar. Y luego yo mandé a mis hijos a estudiar a la Universidad Adventista. Pues yo estaba estudiando allá y venían jóvenes de todo el país a estudiar. Y allá por el año 1971, cuando yo estaba estudiando, muchos años atrás, vino algo raro en Argentina. Hay una zona, en la zona al oeste de la Argentina, frontera con Chile. Hay una cordillera que corre de norte a sur en la Argentina y divide Argentina de Chile. Esa cordillera se llama la Cordillera de los Andes. La zona al pie de la cordillera es una zona muy hermosa, con vistas preciosas, porque se ve las sierras nevadas atrás, y luego pues abajo los valles, y son valles muy ricos, que se produce de todo. Hay una zona muy famosa en la Argentina que es donde se producen los viñedos. San Juan y Mendoza. Y de ahí vienen los mejores, bueno, yo digo vinos porque así dice la gente, ¿verdad? Yo no los consumo, pero esa zona es muy famosa. Tan famosa que cuando quieren decir que alguien está borrachito, dicen, anda entre San Juan y Mendoza. Anda entre San Juan y Mendoza. Porque de allá vienen los vinos, ¿verdad? Pero la zona de Mendoza es también muy famosa por el cultivo de los tomates. Jitomate. Mucho se cultiva. Las tierras son muy fértiles porque han recibido la erosión de tantos siglos y se ha ido asentando una capa de buena tierra. Y todo se da allí. Muchos hermanos adventistas cultivan la tierra en esa zona también. Y yo estaba en la universidad y tenía varios amigos, compañeros de estudio, que venían de esa zona y sus padres eran agricultores. Pero en ese año, 1971, sucedió algo extraño. Ya para la época de que pasan las heladas, porque es una zona fría allí en invierno, ahí se da la manzana, se da la uva, se da la pera, todos frutos de clima frío. Pero el tomate no quiere frío, se quema la planta, entonces hay que esperar hasta que pase la temporada de las heladas y entonces se puede sembrar el tomate. Pues ya había pasado la temporada y sucedió algo raro. Se vino una helada fuera de temporada. Bajo cero, bajó la temperatura. Y fue terrible. Se quemaron todos los plantíos de tomate que ya estaban en flor.
Las plantas, cuando les agarra la helada, el tomate, se cae como que lo quemaron y luego se seca. Y efectivamente así pasó. Miles de hectáreas arruinadas de tomate. Algunos compañeros tuvieron que dejar de estudiar porque sus padres eran campesinos que sembraban y habían perdido toda la cosecha de tomate, ya no podían seguir pagando a sus hijos en la Universidad Adventista. Pero hubo una parejita, un muchacho y su hermana que estudiaban en la Universidad Adventista y sus padres sembraban tomate. Y ellos no se fueron. Y yo le dije, oye, ¿y a ustedes no les vino la desgracia? Fue tan terrible la helada, hermanos, no solamente los adventistas, mucha gente perdió todo, porque allá los campesinos piden préstamo para comprar la semilla y para preparar la tierra, y luego pagan los préstamos al banco cuando ya tienen la cosecha. Y estaban todos endeudados y ahora se perdió la cosecha. Así que no solamente que no tuvieron de dónde sacar su sustenencia, pero también ahora tenían deudas. Fue tan grave que el presidente de la Argentina declaró la zona de Mendoza zona de emergencia nacional, porque se perdieron millones de pesos argentinos con las cosechas perdidas de tomate. Parecía que hubieran pasado por los campos con agua caliente, que le hubieran echado, que hubiera sido lluvia de agua caliente, quemando todo, o con un soplete de esos con fuego. Todo estaba destruido. Y les pregunté a mis dos compañeros, el hermano y la hermana, ¿y ustedes no les afectó? No, dice mi papá que ellos no les pasó nada, que no se quemaron. Y todos nos quedamos, qué raro. Pero después vimos las noticias por televisión. Vinieron los noticieros de los canales de televisión a filmar, mostrando la desgracia en Mendoza, todo quemado. Y con un helicóptero estaban filmando desde arriba y se veía todo arruinado por kilómetros y kilómetros. Pero de pronto el helicóptero bajaba y estaba cerca y se veía un campo verdecito y precioso. Imagínense que esta es la parcela. ¿Ok? Esa es la parcela. Aquí, para este lado, como si estuviera acostada, ¿verdad? Pero la pongo así para que la puedan ver. Para este lado estaba todo quemado. Para este lado estaba todo quemado. A este lado todo quemado. Y para este lado todo quemado. Y quedaba el cuadrado verde de varias hectáreas que no le había tocado la helada. Muchos vecinos habían hecho fuego para que el humo evitase la helada, pero ni aún así se quemó todo. Y los entrevistaron a esta gente. ¿Qué hicieron ustedes para que no se les quemara la cosecha de tomates? Pues el hermano adventista dijo, confiamos en Dios. Y le dijeron, sí, pero mire, todos los demás campos están quemados, ¿por qué el de ustedes no? Y en televisión nacional el hermano adventista leyó Malaquías capítulo 3. Traed todos
los diezmos al granero, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de vuestra tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones, todos los pueblos, os dirán dichosos, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y cuando este hermano leyó esto ante televisión, el reportero de televisión le dijo, ¿y eso qué tiene que ver con que no se quemó su campo? Y él dijo, siempre he sido fiel a Dios devolviéndole la 10ª parte que a Él le corresponde. Dios es mi socio en este trabajo. Y yo no solamente le doy el diezmo, pero cuando Él me bendice y la cosecha sale muy buena, le doy un doble diezmo. Y a veces le doy 3 diezmos porque Dios nos ha dado tanto. De más está decir que ese año el tomate de este hermano adventista se vendía 10 veces más que todos los años anteriores, porque no había tomate en toda la zona. No había jitomate, no había nada, todo se había destruido. Y el tomate del hermano, que parece que la helada fue que le echaran abono, porque tenían como 2 libras pesaba cada tomate, como 1 kilo. Cada tomate se vendió a precio de oro. Y ese año, en lugar de devolverle el 10% al Señor, esta familia le dio al Señor el 90% y se quedaron con el 10%, porque se vendió 10 veces más que lo que costaba el tomate, y con el 10% les alcanzaba a ellos y entregaron el 90% para la causa de Dios. La historia es muy bonita, pero no termina allí. El sábado en la iglesia había muchos hermanos campesinos, agricultores, y todos tristes porque se les había quemado la cosecha. Y eran adventistas. Y cuando el hermano se paró a dar testimonio de lo que había sucedido, muchos hermanos estaban llorando en la iglesia. Pero no solo llorando de alegría por el milagro que Dios había hecho, sino llorando de vergüenza y de pena, porque a ellos se les había quemado su cosecha. Y un hermano se paró en la iglesia y dijo, hermanos, yo siempre he dado el diezmo, pero nunca exacto, más o menos ahí le calculo. Y le doy ahí lo que yo pienso. Otro hermano se paró y dijo, a veces lo doy, a veces no lo doy. Y otro hermano dijo, me da pena decirlo, pero nunca doy un diezmo fiel. Y reconozco que esa es la razón por la cual Dios no pudo proteger mi campo. Y cuando veo lo que el hermano está contando y dando su testimonio, he decidido serle fiel al Señor de hoy en adelante. He decidido darle al Señor lo que es de Él y aún más, porque todo lo que nosotros tenemos le pertenece al Señor. ¿Cuánto cuesta ser cristiano? Mañana vamos a aprender que aunque lo cuesta todo, también lo recibe todo.
y vamos a aprender qué es lo que Jesús nos da a cambio de que le seamos fieles y le entreguemos todo. ¿Recuerdan ustedes versículos que dicen, el que perdiere a padre o madre recibirá 100 veces tanto? ¿Recuerdan versículos que dijo el Señor Jesús? El que perdiere casas o tierras o posesiones recibirá 100 veces tanto en esta tierra la vida eterna. Mañana vamos a ver lo que Dios nos promete a nosotros. Cuesta mucho ser cristiano, sí, pero también lo vale todo. Después de haber escuchado lo que hemos leído en esta noche de la palabra de Dios, ¿estás dispuesto o dispuesta a adquirir la perla de gran precio? Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. ¿De verdad estás dispuesto a seguir a Jesús? Porque el que quiera seguir, me dijo Cristo, debe aborrecer aún su propia vida. Mi pregunta es, ¿qué te impide seguir al Señor Jesús? ¿Qué es lo que te tiene atado a este mundo? Alguien dice, cuando yo me gradúe, entonces le voy a servir al Señor. Otros dicen, cuando me case. Cuando ya tenga mis hijos. Cuando me jubile, porque ahí sí voy a tener tiempo para servirle al Señor. Y así se va pasando la vida. Y hay personas que creen que si al final de la vida tú te arrepientes y le dices, Señor, perdóname porque pues no te serví, pero ahora sí te voy a servir. ¿Qué te hace creer de que si no le serviste al Señor en esta vida, le vas a poder servir toda la eternidad? ¿No te parece eso un poquito egoísta? Hay personas que piensan que a última hora se arrepienten de todo y ya estuvo. No funciona así. Mañana vamos a ver cuánto cuesta ser cristiano. ¿Hay alguien aquí en esta noche que quiere decir, Pastor Gambetta, yo amo a Dios, yo quiero salvarme, yo sé que lo que Él promete es maravilloso, una vida eterna? ¿Qué podemos comparar esta vida? Esta vida. Escasos 60, 70. En los más robustos, dice la Biblia, son 80 años y son con congoja y dolores. ¿Qué es la eternidad comparado con 60, 70, 80 años de esta vida? ¿Qué es la eternidad? Entonces sí vale la pena lo que Dios nos ofrece. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Hay alguno aquí en esta noche que quiere decir, yo amo al Señor, yo quiero salvarme? Yo quiero entregar mi vida a Él, aunque me cueste todo. Porque yo sé que sin Cristo no hay felicidad. Sin Cristo aún esta vida, por más buena que la vivamos, es hueca. No satisface. Todo es trabajo y penuria. Y al fin pasamos. Y ay de aquel que pasa sin Cristo. Ay de aquel que muere sin el Señor. Ay de aquel que cuando llega al final de su vida busca a tientas a Dios cuando ya es demasiado tarde. En tiempo aceptable te he oído.
En día de salvación te he socorrido. He aquí, hoy es el día aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación, dice el Señor. No postergues tu decisión para entregar tu vida al Señor. Y aunque te lo cueste todo, Él a cambio te lo da todo. 100 veces mejor y vida eterna. Acuérdate de la historia de mi abuelita Magdalena. Le van a quitar todo. Le van a quitar su casa, le van a quitar su dinero, le van a quitar sus hijos y se va a quedar en la miseria. Y mi abuelita contestó, si pierdo todo, pero tengo a Cristo, ¿vale la pena? Y sí lo vale. Hay alguien que quiere decir, pastor, ore por mí. Yo quiero tener esa fe. Quiero tener esa fe para hacer esa entrega completa al Señor. Quiero que usted ore por mí en esta hora, que el Señor me ayude a tomar la decisión. Hay muchos que nos están viendo por la pantalla y también para ustedes es la invitación. Hay alguien aquí presente que quiere decir, pastor, yo soy esa alma. Yo todavía no he hecho una decisión definitiva de enlistarme como discípulo de Cristo. Y ahora que comprendo que para ser discípulo del Señor tengo que estar dispuesto a seguir todo y a dejarlo todo, yo quiero tener la fe para poderlo hacer. ¿Hay alguno aquí que aún no ha hecho ese pacto de salvación con Cristo a través del bautismo? Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Será salvo, mas el que no creyere, será condenado. ¿Hay alguien aquí? Allí donde estás sentado, ¿quieres expresar tu deseo de que oremos por ti en esta hora? Levantando tu mano y diciendo, ore por mí, pastor. Yo necesito tomar esa decisión. Yo necesito seguir al Señor Jesús. ¿Hay alguno que aún no ha hecho el pacto de salvación con Cristo a través del bautismo? ¿Quieres que oremos por ti? ¿Que el Señor te dé la fe para creer? Amén. El Señor le bendiga, hermana. Amén. ¿Alguien más que aún no ha tomado la decisión de seguir a Jesús? Quizás hay alguien que ya tomó la decisión, pero aún no ha tomado el paso del bautismo. Quiero orar por ti también en esta hora. ¿Hay alguien que está planeando bautizarse? Gloria a Dios por eso. Para ti es el llamado. Donde quiera que estés, el Señor te invita. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No pienses. Cuando uno ama, todo se le hace fácil. Cuando uno ama, lo hace con gozo, porque tiene amor en su corazón. Y el que ama lo demuestra en obediencia. ¿Sabes? Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y cuando yo las llamo, me siguen. Las que son mis ovejas reconocen mi voz. Si tú eres oveja del Señor, tú vas a escuchar su voz, que Él te está llamando en esta hora. ¿Quieres decirle, sí Señor, quiero? Sí Señor, soy tu ovejita. Quiero que me perdones. Quiero que me limpies. Quiero que la sangre de Cristo me cubra de todo pecado. Allí donde estás, donde quiera que estás, te invito a entregarte al Señor Jesús y a decirle, Señor, vengo tal cual como soy. Necesito de ti, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito de tu ayuda.
dame la fe para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar en esta hora por cada uno de los que levantaron su mano, donde quiera que estén. Allí donde estás, arrodíllate conmigo para que oremos juntos. Padre Santo y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre. Tú nos has hablado en esta noche a través de tu palabra, y aunque tus declaraciones han sido fuertes, categóricas, definitivas, hemos entendido que no hay cosa mejor que servirte a ti, porque tú eres el dueño de todo lo que existe y aún el dueño de nuestra vida, porque tú nos la diste y nos compraste con la sangre de Cristo. Quiero pedirte, Señor, que bendigas a cada una de las personas aquí presentes que han tomado la decisión de seguirte, que han sentido tu voz llamando a sus corazones y te han dicho: sí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Redarguye a aquellos cuyo corazón no está todavía fortalecido para tomar esta decisión. No los dejes tranquilos. No los dejes que duerman felices hasta que no hagan la decisión más importante de su vida, que es servirte a ti, Señor. Bendice a nuestros seres queridos, nuestros hijos, hermanos, hermanas, padres. Si ellos han sido la piedra de tropiezo para nosotros, oh Señor, toca sus corazones. Pero si nosotros hemos sido la piedra de tropiezo para ellos, redargúyenos a nosotros, para que también ellos un día, al ver nuestro cambio en nuestra vida, puedan venir a ti diciendo: yo sé que hay un Dios, porque cambió el corazón de mi papá, de mi mamá, de mi hermano, de mi hermana, de mi abuelita, de mi hijo. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a perdonar a los que arrepentidos vienen a ti. Despídenos de este lugar, mas no de tu presencia. Y bendice a aquellos que a través de los medios de comunicación, a través de las redes de canales, a través del internet, a través de las redes sociales, a través aún de su teléfono, han escuchado este mensaje y han dicho: sí, Señor, quiero seguirte. Donde quiera que estén, que tú selles esta decisión para vida eterna. Y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir estudiando y aprendiendo más de lo que cuesta ser cristiano. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, Señor. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.